Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a prender fuego las redes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de los romances turcos, específicamente, en el de dos de las estrellas más queridas y seguidas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Y qué es lo que nos tiene hoy con el corazón latiendo a mil? Un romántico detalle que ha encendido todas las alarmas. Sí, amigos, vamos a hablar de una sorpresa que Can Yaman le preparó a Demet Özdemir. Agárrense porque esto promete. Como ya saben, y si no lo saben, les refresco la memoria, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como se conoce en español. Esta serie no solo fue un boom en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos, la magia que desprendían en pantalla, era innegable. Para muchos la idea de que pudieran estar juntos en la vida real era, y sigue siendo, un sueño hecho realidad. Durante la emisión de Erkenci Kuş y después también, las especulaciones sobre una posible relación entre Can y Demet no se hicieron esperar. Fotos, vídeos, rumores, las redes sociales ardían. Aunque ellos siempre negaron tener una relación sentimental, la conexión era evidente. Se les veía muy cercanos, compartiendo sonrisas, miradas cómplices. Era como si el amor de la pantalla se trasladara a la vida real. Y honestamente, ¿quién no quería que esto fuera cierto? Todos los que vimos esa serie, todos los que nos enamoramos de Sanem y Can, soñábamos con que el amor trascendiera la pantalla. La historia de Erkenci Kuş es una de esas historias que te atrapan desde el primer capítulo. La trama, llena de enredos, comedia y romance, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y a Can, un fotógrafo famoso, atractivo y un tanto misterioso. La conexión entre ellos era instantánea, y su amor, aunque lleno de obstáculos y malentendidos, era innegable. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas románticas que nos hicieron suspirar y reír a carcajadas. Y por supuesto, la interpretación de Can Yaman y Demet Özdemir fue fundamental para el éxito de la serie. Su talento, su química, su capacidad para transmitir emociones, hicieron que Erkenci Kuş se convirtiera en un fenómeno mundial. Pero como saben, la vida es impredecible. Y a veces el destino juega sus propias cartas. Aunque los fans soñaban con un romance eterno, la historia de Can y Demet tomó rumbos separados. Ambos siguieron adelante con sus carreras, con sus vidas personales, y cada uno encontró su camino. Can Yaman, después del éxito de Erkenci Kuş, siguió cosechando éxitos en la actuación. Participó en otras producciones turcas y también en proyectos internacionales. Su popularidad creció aún más, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, también continuó desarrollando su carrera actoral. Participó en otras series y películas, demostrando su talento y versatilidad. Su belleza, su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices más queridas del panorama turco. Pero como suele suceder, el pasado regresa, y a veces de la forma más inesperada. Y aquí es donde entra en juego el romántico detalle que les mencioné al principio. Resulta que recientemente se ha hablado mucho de un posible acercamiento entre Can y Demet. ¿Y la chispa que encendió todo? Un detalle muy especial, flores. Sí, amigos, flores. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, quiero aclarar que la información que tenemos es, por el momento, parcial. No podemos asegurar al 100% que haya un romance en puerta. Pero lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman, en un gesto muy romántico, le envió un arreglo floral a Demet Özdemir. Y no cualquier arreglo floral, no señor. Era un arreglo muy especial, diseñado con mucho gusto y delicadeza. Las fotos que circulan en redes sociales, especialmente en Instagram, muestran un ramo espectacular, con flores de colores vibrantes y con una presentación que honestamente enamora a cualquiera. La elección de las flores, la combinación de colores, la elegancia del arreglo, todo denota un cuidado y una atención especiales. ¿Y por qué este detalle ha generado tanto revuelo? Pues primero, por lo que ya les comenté, la historia de amor que vivieron en Erkenci Kuş y el cariño que los fans les tienen como pareja. Segundo, porque este gesto, aunque simple, es muy significativo. Las flores son un símbolo de cariño, de afecto, de admiración. Y en este caso el hecho de que Can le envíe flores a Demet, después de todo el tiempo transcurrido,
es un gesto muy especial y, para muchos, una señal de que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de comentarios. Los fans de ambos actores están divididos. Algunos están eufóricos celebrando la posibilidad de que su sueño se haga realidad. Crean y recrean escenas, imaginan citas, planean el futuro de la pareja. Los foros de discusión y los grupos de fans enloquecen con cada nueva pista, cada nuevo rumor. La esperanza es palpable en cada comentario. Otros, con un poco de cautela, prefieren esperar y ver qué sucede. Saben que en el mundo del espectáculo, los rumores pueden ser solo eso, rumores. Son conscientes de que a veces, la prensa y las redes sociales pueden exagerar o malinterpretar los hechos. Prefieren esperar una confirmación oficial, o al menos, una señal más clara antes de sacar conclusiones. Y por supuesto, no faltan los que simplemente se mantienen escépticos, creyendo que todo es una estrategia de marketing o simplemente una linda cortesía. Piensan que podría ser una forma de mantener la atención sobre sus carreras, o simplemente un gesto amistoso entre dos colegas. Son aquellos que con los pies en la tierra, analizan la situación con pragmatismo y no se dejan llevar por la emoción. Ahora bien, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que Can Yaman le envió flores a Demet Özdemir. Sabemos que este gesto ha generado un gran revuelo en redes sociales. Y sabemos que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada. Lo cual, para los amantes del drama y el romance, es perfecto. Porque nos deja con la intriga, con la emoción, con la esperanza de que algo especial pueda estar sucediendo entre ellos. La intriga es un ingrediente clave en este tipo de historias. La incertidumbre, el misterio, la expectativa de lo desconocido, mantienen a los fans pegados a las pantallas de sus dispositivos, buscando cada nueva pista, cada nueva información. La especulación se convierte en el deporte favorito y cada detalle, cada gesto, es analizado y debatido. La emoción es inevitable. La idea de que dos personas que nos enamoraron en la pantalla, que nos hicieron soñar con el amor, puedan estar juntas en la vida real, es algo que toca la fibra sensible de muchos. La esperanza de que el amor verdadero exista, de que las segundas oportunidades sean posibles, es lo que alimenta este sentimiento. La esperanza es el motor que impulsa a los fans a seguir creyendo, a seguir soñando. La esperanza de que sus ídolos sean felices, de que encuentren el amor, de que sus vidas se llenen de alegría. Es la esperanza de que la magia de Erkencikus trascienda la pantalla y se convierta en realidad. Personalmente me encanta la idea. Creo que Can y Demet hicieron una pareja maravillosa en Erkencikus. Me encantaría verlos juntos en la vida real. Su química era innegable, su conexión era palpable, y su amor en la pantalla era tan creíble que era imposible no desear que fuera real. Pero como siempre digo, el tiempo dirá. Lo importante es que ambos sean felices, y si esa felicidad incluye una nueva oportunidad de amar, bien por ellos. Debemos respetar sus decisiones, sus vidas privadas y desearles lo mejor, independientemente de lo que suceda. ¿Qué más podemos esperar? Bueno, probablemente más rumores, más fotos, más especulaciones. Los paparazzi estarán al acecho buscando captar cualquier detalle que revele la verdad. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, estarán atentos a cada movimiento. Las redes sociales seguirán ardiendo con comentarios y teorías. Y nosotros, los fans, seguiremos soñando y esperando noticias. La expectación es parte del juego. La búsqueda de la verdad, la investigación, el análisis de cada detalle, son lo que mantiene vivo el interés. La espera, la paciencia son fundamentales en este tipo de situaciones. La recompensa, si es que la hay, será aún mayor. Mientras tanto podemos disfrutar de la magia de Erkencikus, revivir los momentos más románticos de la serie y soñar con un posible reencuentro en la vida real. Podemos ver la serie una y otra vez, deleitarnos con la belleza de Can y Demet, y recordar los momentos que nos hicieron reír, llorar y suspirar. Y por supuesto podemos mantenernos atentos a las redes sociales, porque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso el fuego parece estar resurgiendo. Las cenizas podrían estar avivándose, y el calor podría volver a sentirse. Hay muchas cosas que podrían haber motivado este gesto. Podría ser una simple muestra de afecto, un agradecimiento por el apoyo recibido a lo largo de los años. Podría ser un gesto de amistad,
un intento de mantener la relación entre dos personas que compartieron una experiencia tan importante. Pero también podría ser algo más. Podría ser el inicio de una nueva etapa, el resurgimiento de un amor que nunca se apagó del todo. Podría ser una señal de que ambos están abiertos a una nueva oportunidad, a una nueva historia de amor. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos soñando, sigamos esperando, y sigamos disfrutando de la magia del amor turco. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el romántico detalle de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Les he contado todo lo que sé desde el inicio de su historia, pasando por los rumores y especulaciones, hasta el romántico gesto de las flores. Espero que se hayan entretenido tanto como yo al prepararlo. Recuerden que este es un espacio de entretenimiento, y que lo más importante es respetar las decisiones y las vidas privadas de los actores. No debemos caer en la especulación desmedida, ni en la invasión de su intimidad. Nuestro papel como fans es apoyar, admirar y desearles lo mejor. Antes de irme, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan, qué piensan. Así que, por favor, déjenme saber en los comentarios qué les parece esta noticia. ¿Creen que hay algo más que una amistad entre Can y Demet? ¿Les gustaría que fueran pareja? Cuéntenme todo. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estoy preparando mucho contenido interesante, así que estén atentos. Y recuerden, el amor está en el aire. Las flores siempre son una buena señal. Y la esperanza es lo último que se pierde. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.